Hola, ¿qué tal? Yo soy Sebastián Ladiaki, me da gusto estar de regreso y el día de hoy les voy a hablar de si las novelas son una pérdida de tiempo o no. Bueno, pues existen muchas personas que opinan que las novelas deberían de ser consideradas como pues material para personas que solo quieren perder su tiempo en cosas poco significativas. Es muy triste que personas con preparación académica elevada tengan una percepción tan pobre de la literatura, señal de su poco conocimiento, dominio y control de este tipo de géneros. Pero bueno, vamos a empezar por desmitificar lo que se considera desde las cúpulas de los que son, digamos, incluso hasta doctores, pero no en letras. Doctores en otras áreas de la ciencia en las cuales se tiende a demeritar a la literatura. ¿Por qué? No sé. Seguramente eso nos lo podrán explicar los especialistas en sus respectivas áreas. Nosotros nos vamos a abocar a lo nuestro, que es la literatura y la literatura como arte. Bueno, pues resulta de que estas personas opinan que leer un ensayo, por ejemplo, puede ser más educativo y que puede pues darle un mayor beneficio al lector, porque finalmente un ensayo está documentado, está basado en fuentes, no es especulativo generalmente y pues maneja datos consistentes, duros, que pueden hacer que en un campo, en una ciencia, se determinen cosas nuevas que no se sabían antes. Y por lo tanto, pues el lector se nutra de esta nueva información que va pues marcando las vanguardias en las diferentes áreas de la ciencia. Esta parte pues es totalmente irreprochable. Pero la otra parte que me llama muchísimo la atención es que la mayoría de las personas que sí critican a la novela y al cuento como algo que solo deberías de leer cuando de verdad no tienes nada mejor que hacer o cuando se es una persona con mucho tiempo libre, desquaceradas, sin vida social, son personas que tienden a leer libros que no son necesariamente de la categoría del ensayo, sino más bien rayando en la categoría de superación personal. Estos libros de moda, de los cuales hablo en este otro capítulo, y en los cuales ustedes pueden encontrar una gran cantidad de temas de personas no necesariamente avaladas, pero que sí precisamente tienen un manejo del lenguaje muy coloquial, muy aterrizado para sus lectores y pues manejan una serie de clichés, de temas de vanguardia que hacen creer que están leyendo algo interesante, algo con contenido, pero al final solamente pues es un libro que pretende pues generar altas ventas, un impacto o incluso causar controversias. Y las controversias no necesariamente se logran a partir de temas profundos de investigación con bases sólidas, sino casi siempre de la especulación. Este tipo de libros dominan el mercado y esa parte es la que me gustaría que se criticara cuando estas personas se atrevan a decirles otra vez que leer novelas o leer cuentos es solo pérdida de tiempo. Bueno, ¿y qué es lo que realmente aporta la novela, el cuento a los lectores? Hay que tener en claro que no es lo mismo leer a Carlos Cuauhtémoc Sánchez o a Nicholas Sparks, aunque lo respeto bastante, por el mercado y por sus seguidores que tienen, pero no es lo mismo que leer a Fernanda Melchor o a Juan Villoro, por ejemplo. Y en la novela, por ejemplo, nos podemos encontrar un universo paralelo al que estamos acostumbrados a vivir cotidianamente, en el cual nuestra capacidad intelectual desarrolla esa habilidad, esa facultad para reconocer los mensajes que de manera directa no podríamos reconocer si nos quedamos como lectores incipientes. Y la narrativa nos traslada a ese universo paralelo en el cual ustedes pueden desarrollar más su capacidad cerebral de tal manera que se dediquen a lo que se dediquen, estudien o se especialicen en la ciencia que sea, la novela, el cuento, siempre y cuando sean buenas obras, nunca dejarán de estar lejos
de la capacidad intelectual desarrollada de sus lectores. Entonces sí es muy importante que tomemos en cuenta que quienes deciden leer, perder el tiempo leyendo novelas, pues a la larga van a tener un mayor dominio del lenguaje, van a tener una percepción más amplia de las cosas y una manera tal vez incluso de resolver los problemas más afortunadamente y de una manera más certera. Pero bueno, eso solamente no lo digo yo, sino que lo pueden investigar quienes tengan las dudas al respecto, porque definitivamente no es un tema que esté en discusión, sino que más que nada entre el vulgo, allá en la clase popular, se tiende a hablar de estos temas porque pues a mucha gente la realidad es que les da flojera leer y quieren seguir justificando su ignorancia. Y bueno, yo siempre voy a decir, y lo seguiré sosteniendo, que quien se ostente de títulos universitarios tendrá que tener un bagaje de libros que lo respalde y dejar la lectura, aun cuando ya dejamos de estudiar, terminamos nuestros estudios, es algo absurdo. La lectura debe de llegar para quedarse y no necesitamos que un profesor nos obligue a leer determinados libros para sentir que somos lectores. No, la lectura debe de ser algo que llega para quedarse, como la primera vez que comimos y descubrimos que el alimento no nada más es alimentar nuestro cuerpo, sino el deleite del paladar. Y aquí el deleite de nuestra mente debe de estar siempre cultivado. Espero que por lo menos haya pues generado una ruptura en aquellas personas que sostenían que la novela era un absurdo para quienes decidían abocarse a este tipo de libros. Y ojalá se animen a empezar a leer. Hay un gran universo de libros y de autores, sobre todo vivos, que les pueden compartir y aportar muchísimas cosas de las cuales se van a sorprender. Conocer el mundo a partir de la novela es imprescindible. Hasta una próxima entrega.